Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. Génesis 14, a partir del versículo 5, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, dice: y en el año 14 vino Kedor Laomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carmaín, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe Keriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a el Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas. Y también al amorreo que habitaba en Ase Son Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedor Laomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Hasta ahí la lectura. Señor, quédate con nosotros, que tu gloria tome cuerpo en este lugar, que tu amor nos invada, que tu ministración no sea real y una realidad imperante, abrazadora y dominante, de modo tal, Señor, que lo que nadie nos contó hoy lo vivamos de parte de ti en este lugar. Gracias, bendito. Solo date a conocer y nos bastará. Señor, que podamos de ti disfrutar y gozar de tu grandeza. En el nombre de Jesús. Y todos digamos amén. Aleluya. Le damos el aplauso, sí. Porque Él es merecedor y digno de suprema alabanza. Recibilo, Señor. Aleluya, a su nombre. Hermanos, tomen asiento. Estamos de frente, cara a cara con Dios. Sentimos la confrontación, ¿no? Lo que tenemos delante, y es algo tan maravilloso, tan glorioso, tan de Dios, tan puro, tan depurado, tan dado, tan aumentado y multiplicado en estos tiempos finales, ¿no? Hay de aquel que no lo sepa aprovechar, ¿no? Pero qué bueno que vos y yo sí. Y de hecho estamos en esta su casa. Estamos en este ahora más iluminado lugar. ¿Cuántos están contentos que tenemos más iluminación, no?
estábamos esperando, ¿no? A ver qué se iba a poner, qué focos nuevos se iban a poner. Y bueno, ¿sabés qué? Esto es lo que un poco Dios quiere hacer con el resto de Uruguay también. Las naciones mismas, todas, están en tinieblas y a veces eso mismo nosotros no lo sabemos. A veces nosotros mismos vivimos bajo la luz, y más que esta, ¿no? Bajo la luz y delante de la luz de Cristo, y pensamos que todo lo demás marcha igual que nosotros. Sin embargo, la realidad operante es otra. Hermano, por un lado, Abraham, él estaba como Abraham que era, estaba bien. ¿Cuántos dicen, estoy bien? ¿Cuántos dicen, estoy bárbaro? Estoy bendecido. Abraham estaba bárbaro, estaba bendecido. Abraham, miralo, recién lo veíamos, ¿no? El versículo 13, estaba habitando bajo un encinar, esto es un monte de encinas. Habitaba ahí en Mamre, un lugar escogido, un lugar señalado por Dios. Igual que nosotros, estamos bárbaros, estamos re bien. No obstante, más allá de ese conocimiento propio de él mismo y limitada de su propia realidad, él no debía de ignorar, y Dios quería darle a conocer la realidad contemporánea a él. Nosotros vivamos, hermanos, disfrutemos de nuestra realidad, gloriosa y hermosa realidad en Cristo Jesús. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto levantan su mano y le dicen, Señor, te alabo? ¿Cuánto le dicen, Señor, gracias por mi encinar de Mamre? Gracias porque habito bajo la sombra del Omnipotente. Pero hermano, Dios no quiere que ignores la devastación que hay afuera. Si uno mira el contexto, la palabra que Dios nos dejaba leerla y contextualizarla entonces a lo que se va a dar como mensaje, nos damos cuenta que lo que había ahí afuera, sí, por la guerra impartida desleal, sí, y digamos en un alto desbalance numérico, porque eran más los que atacaban que los que trataban de defenderse. Vemos, hermanos, que había más bien más allá de la realidad propia de Abraham, había un entorno diferente a su realidad. Nosotros, hermanos, estamos viviendo, estamos disfrutando lo que estamos viviendo y disfrutando, pero no perdamos de vista el contexto. Decirle al que tenés al lado, seguí mirando para afuera de tu vida. Porque a veces miramos solo para adentro, ¿no? Y ay de mí, pobrecito de mí, hermano, y seguime bendiciendo, le decimos todo al Señor, y ahí estamos rechonchos de gordo, bendecidos, estamos guardados y no dejamos a veces tiempo, ni lugar, ni atención para ver lo que en definitiva Dios le quería hacer ver a Abraham también. Capaz que Abraham estaba muy encimado consigo mismo, muy ensimismado, y de repente vinieron noticias del país. El país, hermano, donde él habitaba, de alguna forma contextualmente podemos decirlo, versículo 7, estaba devastado. La gente de su país, hermano, la gente de nuestro país también está en derrota. Si lo querés, lo podés ver eso en el versículo 5. Habían sido derrotados. Ellos, la mayoría, la multitud, por un lado, sí, por fuera de la realidad imperante y dominante y regalada, ¿no?, de parte de Dios para Abraham, digamos, en contraposición de lo lindo que él estaba y cómo disfrutaba todo lo que estaba pasando por él, y de parte de Dios, sí, no obstante, por fuera había una realidad muy oscura, una realidad, hermano, que nosotros no tenemos que olvidar, que capaz que instintivamente, inconscientemente hacemos caso omiso, y yo me sumo a eso, mirá lo que te digo, y me reconozco en eso. Cada vez que vienen estas fechas, mi hija Noemí me increpa, ¿no?, sana y santamente, y me dice, papá, mirá que se están viniendo las fechas de Halloween. Y yo, como no como ignorante, ¿no?, sino como quien más bien enfocado, más bien las cosas de Dios, pierde atención del mal que se sufre afuera. Recuerdo, por ejemplo, el año pasado, donde ella todavía estaba muy involucrada con el trabajo de la televisión y todos los contenidos y los programas que poníamos en el Canal 2, y ella siempre insistiéndome, ¿no?, y siempre buscando más material. Y por ahí en estos días también mi señora, sí, hablando, ¿no?, de nosotros, de las fechas que estamos viviendo, un fin de mes un poquito más extendido, ¿no?, porque una semana que va corriendo hasta el final y todavía, hermanos, todavía estamos en octubre, pero ahora, mañana se nos viene, sí, esa fecha, terrible fecha, que a veces nosotros no nos damos cuenta, porque tenemos la inclinación, egoísta inclinación, de mirarnos a nosotros mismos, mirar para adentro de forma retrospectiva y estar siempre mirando, sí, por nosotros y por nuestra bendición. Capaz que Abraham estaba un poquito en ese marco de egoísmo,
Y el Señor le prendió la luz del noticiero, se encendió el canal de televisión del cielo para hacerle notar y que él supiera todo el mal que había a su alrededor. Una realidad que nosotros, hermanos, no tenemos que desconocer. Porque lo malo que estaba aquello, yo creo que se lo merecían ellos, ¿no? Porque estamos hablando de las mismas tierras de Sodoma y Gomorra, por causa del pecado, por causa de no las puertas, los portones abiertos a las maldiciones, por causa del pecado y la maldad que todos sabemos que reinaba en aquel lugar y en aquel entonces. Bueno, todo el mal que se estaba sobreviniendo sobre ellos. Sodoma y Gomorra sabemos que es la estirpe máxima y principal de lo que es la evolución misma del pecado. Y más allá de que nosotros evaluemos también de decir qué mal que está todo, ¿no? Qué mal que están las leyes que han aprobado, qué mal que están las cosas como se están haciendo, como parece capaz que se van a seguir haciendo, y por eso están las cosas mal como están. Por eso, ¿por qué? Porque se le está dando tanto lugar a Satanás. Hay tanto pecado, hermano, hay tanta maldad a cara descubierta y cada vez es más aparentemente sano y normal y cotidiano. Cosas que hace no muchos años nos asombrarían, hoy es lo cotidiano, lo vemos a la vuelta de la esquina. Y esos portones abiertos a los mismos infiernos, hermano, está trayendo la devastación que está habiendo. ¿O no ves a tu alrededor, más allá de noticieros, lo mal que está la gente? Yo miraba, ¿no? En estos días decía, yo creo que nunca vi Uruguay así, ¿no? Nunca vi tantos autos 0 kilómetros, no vi tanta productividad, no vi tanta producción. En estos días yo fui a predicar una iglesia en Pando y volví, sí, a mi casa, que yo vivo allá por la Costa de Oro, por unas rutas ahí intermedias, la 101 o alguna de ellas. Me sorprendió la zona fabril, es decir, de fábricas que se ha levantado en pocos años. Yo no hacía tanto que no andaba por ahí y no hacía más que torcer el pescuezo para el costado y decir, mirá esos galpones, mirá esa fábrica. El crecimiento demográfico, podemos decir, de la producción, la prosperidad que hay, pero más allá de eso aparente, que uno dice, qué bien que se está. No, hermano, qué mal que se está. Porque en medio de esa aparente riqueza, qué pobreza y qué miseria que en verdad hay en nuestro querido Uruguay. Miseria espiritual, miseria moral, familiar, matrimonial. Uno se entera de cosas que sobresalen y uno sufre al enterarse nada más, como sufriendo con los que están sufriendo, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Claro que la maldad, ¿sí?, se ha aumentado y se ha prosperado mucho más que las riquezas, hay mucho más 0 kilómetros en lo que es maldad y lo que es portones abiertos, los mismos infiernos que los demonios están entrando, hermano, por avenidas de doble mano en esta nación. Y eso mismo apuntaba a suceder en aquellos días. Alguien en estos días me comparó la realidad de estos días y de este Uruguay con Sodoma. Y me dijo, pastor, yo creo que si la paciencia de Dios no fuera otra en estos tiempos, Dios ya hubiera actuado. Porque la maldad, ¿acaso, de Sodoma y Gomorra no está en estos días también? Toda la homosexualidad, todo el lesbianismo, toda la violencia, todo lo que se vio en Sodoma y Gomorra, se está viendo a cara descubierta en estos días. ¿Se acuerdan cuando fuimos a hacer un par de fines de semana a la Plaza del Entrevero? Estábamos ahí lindo, disfrutando en una tarde gris, pero del sol resplandeciente de Cristo que reinaba su presencia en la Plaza del Entrevero, en el evento de los niños, y de repente alguien me dice, ¿vio eso, pastor? Y yo miro a esa banca que ya la había mirado. Había visto 2 jóvenes y yo lo vi así de golpe de vista y seguí con mi mirada de lo que todos estábamos haciendo, pero alguien me hizo detener la mirada para mirar que eran 2 varones de novios, de la manito y con caricias. Y eso está pasando en Uruguay. ¿Y vos te crees que eso Dios no lo está viendo? ¿Y vos no sabés acaso que eso el diablo lo está viendo también y son puertas tremendamente abiertas a los demonios? Y por eso la devastación, por eso todo lo terrible que está pasando. Y como en aquellos días, en estos días también, por ahí algunos frustrados intentos de salir adelante la gente, ¿no? Cuando se vio, versículo 8,
el rey de Sodoma, el rey de Adma y demás reyes se vieron atacados por esta devastación que venía contra ellos. Ellos intentaron algo en forma muy frustrada. Unieron fuerzas, se juntaron, versículo 8, el rey de Sodoma se juntó con el rey de Gomorra. Mirá quiénes, ¿no? ¿Qué iban a poder hacer algo? ¿Acaso? No mucho, como sabemos, no hicieron nada en realidad, pero lo intentaron. Entre ellos y algunos más, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, etcétera, etcétera. Y como dijeron, hagamos algo para ayudarnos, para salir adelante, para contrarrestar esto que nos está devastando, nos está destruyendo. Y ahí vemos los intentos frustrados, hermano, también de estos tiempos, donde el humano se intenta salir adelante. ¿Sí? Ayudas psicológicas, psiquiátricas, sociales, los cazabajones, todo eso. Ellos mismos, desde su realidad, como el propio rey de Sodoma, desde su realidad pecaminosa, tratando ellos mismos, en su propia fuerza, en su propia naturaleza caída, contrarrestar lo que no pueden, no tienen cómo. De hecho, este intento que ellos hicieron, malcomunado, ¿no? Eran algunos cuantos unidos, ¿sí? Se dieron a la batalla, ordenaron la batalla, versículo 8, contra este otro que venía a destruir los tipos de Satanás. ¿Y qué terminan? Volviendo la espalda, no lográndolo. En estos días alguien me decía, escuchamos al presidente decir que iban a echar mano a las iglesias buscando ayuda para lo que no están pudiendo, y es reinsertar la juventud drogadicta y buscar la ayuda espiritual de las iglesias. Y aplaudamos eso si llega a venir algún día, ¿no? Pero lo cierto es que ellos se están dando cuenta que no pueden. Como de repente se dieron cuenta el rey de Sodoma, de Gomorra y todo lo demás, que no solo no pudieron, sino que en el intento, ¿sí?, no solo huyeron, versículo 10, sino que algunos cayeron en pozos terribles. Mirá esto, pozos de asfalto, de brea. ¿Sabes cuánta gente está mal y peor que cuando antes lo intentaron? Hay gente que por buscar soluciones donde no tienen que buscar, han caído, no han salido, no han tenido soluciones, han caído más hondo todavía. Y están en pozos muy negros y pegajosos, espiritualmente hablando, como asfalto y como brea. Imagínate caerte dentro de un tacho de falcote. Sería algo terrible, ¿no? Muchos, y ponerlo así no literal, huyendo de los enemigos que están devastando el país, no pudiendo ellos hacer nada contra ellos, huyendo entonces, en ese lugar donde dice el versículo 10, había muchos pozos de asfalto, algunos cayeron en esos pozos. ¡Qué muerte terrible! Imagínate qué situación devastadora, quedarse ahogado en asfalto, quedar totalmente pegajosos y envueltos en una negrura al fin, ¿no? Y brillante a la vez, ¿no? Así es el mundo, ¿no? Muestra lo oscuro, lo malo, lo degradante, y le da un brillo como que estuviera bueno. Así es el asfalto, ¿no? Pero esto no es solo lo que venía a noticias de Abraham, que es tipo de nosotros, porque ¿cuántos hijos de Abraham hay en este lugar? A ver, levante la mano que son hijos de la fe. Ese ignorante Abraham de toda esta realidad le vienen más noticias, y no para que él se encoja de hombros y diga, esto le está pasando a otro, así que se arreglen ellos, sino que de repente viene la noticia de que también le tocó más cerca, porque le tocó a algún familiar esta realidad atacante, ¿sí?, de parte de los enemigos, ¿sí?, que nos simbolizan a nosotros en mismas fuerzas satánicas y demoníacas. De repente él se dio cuenta, versículo 12, que esto estaba entrando también por sus puertas dentro de su casa, dentro de su familia. Digamos y sepamos y no olvidamos que Lot, de quien se habla a partir del versículo 12, era un sobrino, pero muy allegado a Abraham. Era casi como un hijo. Lot, de años con Abraham, aunque era el sobrino nada más, aunque era el hijo de su hermano, dice el versículo 12. Pero de repente algo muy querido se afecta también, y a veces eso tiene que pasar con nosotros también para que reaccionemos y no miremos, hermanos, a Halloween como de lejos nada más, como me pasa a mí, porque capaz que porque no nos pasa a nosotros, no como familia, porque mis hijos están grandotes ya,
Están bien grandes, bien criados, ¿no? No hay ninguno de escuela, no hay ninguno de jardín. Entonces uno no está como padre batallando con eso de que viene esa fiesta de Halloween y van a querer disfrazar mis hijos acaso de brujo y toda esa maldad. No, de ninguna manera. Uno perdió contacto con eso y le parece que eso no estuviera presente. Pero aunque no nos toque tan de cerca, sepamos que a otros los está afectando. Y en estos días, pensaba ahora, ¿no? Mientras hablaba esto, mis hijos ya están grandes, recién decía, ¿no? Pero mi hija, que es maestra de jardín, justamente ahora estaba desde otra perspectiva tratando el tema Halloween, pero con la directora del colegio, diciéndole, no, eso está mal, no estoy de acuerdo como maestra con eso, yo no voy a apoyar, yo no voy a estar en ese día. Gloria a Dios por eso, ¿no? Esas posturas firmes, aleluya, que se ponen en juego por la investidura de Dios, hermano. Eso está lindo. Me hacía acordar a mí cuando yo hace años estaba ya en el pastorado inclusive y estaba en la venta de una distribución de una empresa importante de acá de alfajores y golosinas y de repente sacaban personajes diabólicos y cuando me ponían eso en el mostrador para que yo lo cargara en mi camioneta yo decía, eso yo no lo cargo, eso yo no lo vendo. ¿Cómo que no? Tenés obligación de cargar y vender todo. Mirá vos, eso yo no lo puedo vender porque va contra mi fe y mis principios. Y un día me dice, te llama el jefe de la oficina arriba, tenés que subir, el dueño de la empresa. ¿Y para qué? Para que él tomara cuenta de mi boca mis razones y me dijo, mirá Juan, yo te respeto lo que estás diciendo, porque además de que está bien lo que estás diciendo, sos uno de los mejores vendedores de esta empresa, así que no te hagan más problemas ahí abajo en la empresa, en el mostrador. Gloria a Dios. Después el dueño de esa empresa nos acompañó a un barco cristiano que vino acá al puerto, donde Luis Motesi le estuvo predicando a Cristo Jesús, ¿sí?, al oído de un empresario de los más importantes y capaz de nuestro medio. Pero la verdad, hermano, que como veníamos diciendo, ahora le tocaba de cerca, hermano, pero también decíamos, aunque no nos toque de cerca, miremos esta realidad contemporánea de que estamos inmersos en un ambiente de un mundo espiritual en el cual estamos en guerra. Y Abraham no era guerrero. Y nosotros por naturaleza, aún divina, en Cristo, tampoco nos sentimos muy guerreros. Nos sentimos más que nada hijos de Dios. Primero que nada, ¿no? Seguido a eso nos sentimos adoradores. Nos sentimos amados, nos sentimos discípulos. Y lo último que llegamos a sentirnos es guerreros. Y Abraham era pastor de ovejas. Abraham era hombre de campo. Abraham no era hombre de guerra. Ya se estuvo hablando de esto también. En otro aspecto, en otro pasaje, poco más adelante. Pero tuvo que aprender la guerra. Porque la guerra le tocó de cerca. Iglesia, la guerra nos está tocando de cerca. Somos la iglesia del Cordero de Dios en la tierra de Uruguay. Alumbremos en medio de las tinieblas. Es tiempo de que reaccionemos por lo que está pasando a nuestro alrededor. Y hagamos lo que tengamos que hacer. Dice que de repente alguien vino, como hoy yo estoy viniendo de parte de Dios también, versículo 13, alguien vino de los escapados y se lo anunció esto a Abraham. Hermano, yo escapé de esa guerra espiritual de la tiniebla hace tiempo, gloria a Dios por eso. Soy un fugado y un escapado de las garras de Satanás. ¿Cuánto dicen yo también, pastor? Y como un escapado y un fugado de esas garras y esas ataduras, vengo y te lo anuncio. Como se le anunció a Abraham, alguien escapado. Le anuncia en el versículo 13 a Abraham. ¿Cuántos están escuchando el anuncio? ¿Cuántos están creyendo en mi anuncio? Dice el Señor. ¿Cuántos han creído a nuestro anuncio? Isaías 53, tratado el martes de oración. ¿Cuántos han creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quiénes entonces se ha manifestado el brazo de Jehová? Los anuncios de Dios, hermano, que se gritan, que se proclaman desde este lugar, es para que sean creídos, sean también, como dice el versículo 14, oídos. ¿Cuántos tienen oídos para oír? El que tenga oídos para oír, oiga, dice el Espíritu Santo. Dale el aplauso y presta oídos. Regalale oído a Dios más bien. Y no uno, los dos que te dio. Para escuchar de uno y de otro lado. Todo lo que Dios tiene para decirnos. Se le anunció algo a Abraham, versículo 14, que lo oyó a Abraham. ¿Cuánto dice, Señor? Estoy oyendo lo que tenés para decirme hoy. Y lo que tengo para decirte, dice el Señor, y es que estás en plano de guerra. Mirá vos.
Iglesia, no estás para cruzar los brazos. No estás para solamente ser pastoreado y solamente para hacer tareas pastoriles. Estás también para rugir como un león, para ser un guerrero. Y yo no sé de esto, dicen algunos, ¿no? Como Abraham de haber dicho, yo no sé empuñar un arma, si era pastor. Pero entendiendo que lo que se le estaba viniendo, y que no podía quedarse de brazos cruzados, sino él también iba a ser hecho cautivo, porque esos otros reyes eran fuertes y estaban viniendo en forma invasora, reinando, tomando posesiones, riquezas, gente, y él estaría en la mira y en la cuenta también. Hermano, y de esto parto a decirte esto que ahora te digo, que si uno no reacciona, y no solo en forma de defensa, sino de ataque, conquista y liberación para otros, vamos a ser derrotados y conquistados. Porque una forma pasiva de vivir la guerra espiritual es una forma de ser derrotados. Parece que de alguna manera algún libro esto lo supo Abraham, porque oyendo a Abraham todo esto que pasaba y que le había tocado de cerca, puertas adentro de su propia casa, que su amado y casi hijo, su sobrino, su pariente Lot, también estaba prisionero de las garras de Satanás, del enemigo. ¿Qué hizo Abraham cuando oyó esto? Versículo 14, se armó. Y capaz que alguien dice, no, pastor, mire, creo que está acá, ¿no? No dice que se armó, dice que armó a sus criados. ¿Y vos te crees que él armó a otro y no se armó el primero? ¿Verdad que no somos de esos hipócritas que le decimos, hacé, anda y no hacemos? Eso es ser hipócrita. De hecho, si miramos más adelante, vemos que cuando cayeron sobre sus enemigos, estaba primero en la lista, en la cuenta del propio Abraham, empuñando armas. Podemos entonces concluir que él no solo armó a otros, como hoy te quiero armar con la armadura de Dios y con toda el armamento que Dios nos quiere dar a usar, sino que también Dios quiere, hermano, que como Abraham asumamos nosotros mismos nuestro rol en esta batalla y no digamos hagan, sino decirle que tenés al lado, hacé vos también, ¿eh? No le dijo a los criados, ármense y vayan ustedes a la guerra. ¿Cuánto dicen? Yo primero, Dios. Imagínate si yo le estuviera diciendo, como le dijimos el martes de la semana anterior a los obreros de la iglesia, ¿qué les parece, hermanos, si nos comprometemos a ir orando todos 1 hora diaria de oración, compromiso con Dios, dijimos, vamos a tratar de ir haciendo? Imagínense que yo le esté diciendo a ellos eso y yo no lo haga. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay. Para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. La Iglesia Vida Abundante. Invitamos para que asistas a nuestras reuniones semanales. Domingos a las 10:30. Los martes y jueves a las 16:30. Estamos ubicados en San José, esquina Selmar Michelini, Teatro Metro. Bienvenido a nuestra familia. Iglesia Vida Abundante. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.